Estamos con Martín Tetaz, diputado nacional, representando a la ciudad de Buenos Aires, visitando la ciudad de Villa Regina, a la cual le damos la bienvenida. Hola Martín, bienvenidos a Villa Regina, la Perla del Valle. Bueno, muchas gracias y muy lindo hasta ahora todo lo que vengo viendo de la localidad, así que muy contento de estar acá. La primera pregunta y al hueso. Como economista y como profesor o ex profesor de la universidad, ¿qué puntaje le das al ministro de Economía Sergio Massa, de 1 a 10? Un 2. Un 2 está desaprobado, tiene que volver en la próxima mesa. Asumió con 60% de inflación, ya está por 200. Al borde de una hiperinflación nos está poniendo. Encima tiene la curva adelante y acelera porque hace un plan, antes era el plan platita, ahora ya es el plan platota, porque acaba de dilapidar 6,5 billones de pesos en una campaña de locos, desesperado por tratar de repuntar el tercer lugar en el que está en el balotaje. Los números de pobreza casi tan malos como los de la pandemia, pero ya no hay pandemia, no hay ninguna excusa ya. El dólar a 800, no hay un indicador de la economía que uno diga, bueno, por lo menos esto anda bien, ¿no? Realmente está desaprobado en todas las materias. ¿Qué significaría no tener un banco central? Bueno, es como no tener amortiguador en el auto, esencialmente. Como que vos salgas a la ruta o andes por acá y se te rompa el amortiguador. Y entonces cada bache que hay lo agarrás con los dientes directamente, ¿no? Eso es exactamente lo que pasaría. Sobre todo si eliminamos el Banco Central, pero no del todo porque nos quedamos con el Banco Central de Estados Unidos. Si vamos al Banco Central de Estados Unidos, tendríamos que crecer como Estados Unidos para no tener problemas. Imagínate, te voy a dar un dato nada más. En Estados Unidos se aprueban 560.000 patentes de inventos científicos por año. En Argentina 3.600 nada más. Ellos tienen un ritmo de crecimiento de la productividad brutal que nosotros nunca podemos seguir y por lo tanto, si quedamos atados a una moneda como esa, con alta probabilidad vamos a tener una crisis como la del 2001, probablemente en 6, 8 años. Entonces es un riesgo muy grande. ¿Qué país va a recibir el próximo presidente el 10 de diciembre? Falta tanto, parece poco, ¿no? Porque uno dice falta poquito en realidad, pero falta tanto porque estamos en el medio casi de una hiper. Entonces, qué sé yo, si se acelera la inflación y vamos a una hiper, nadie sabe de lo que va a haber después, tierra arrasada. Si logra calmarse un poco la situación, bueno, una estanflación como mínimo, ¿no? Yo creo que hoy cualquiera firma si le dicen que va a recibir con la economía cayendo entre 3 y 5 puntos en actividad y con la inflación en 150%. Creo que todos firman si dicen que no se mueva más de ahí, que no caiga más que eso y que no se acelere más la inflación. O sea, va a recibir en un contexto de una estanflación muy grande. Anoche en el debate, ¿quién fue el que tenía las mejores cartas y quién fue el mejor jugador? Me parece que estratégicamente jugó muy bien Patricia, porque jugó muy bien los tiempos que tenía, las réplicas para hacer. Me sorprendió inclusive que hubiera guardado una réplica para hacer cuando salió el tema Maldonado, pero realmente mostró su identidad fuerte, la fuerte defensa, la fuerza de seguridad que necesita Argentina, que me parece que es muy importante. Y me parece que entonces estuvo muy sólida, fue la única que habló del escándalo de Insaurralde y se lo dijo en la cara a Massa. Cuando Massa hablaba de la ley penal tributaria y la ley penal cambiaria, le dijo la vas a poder estrenar con Insaurralde, fue de las únicas que se animó a traer el tema a colación. Me parece que marcó muy bien la agenda nuestra en la educación. Ningún otro espacio político tiene una agenda tan fuerte en educación como la que tiene Juntos por el Cambio, así que me parece que fue muy, muy clara y dejó muy bien los puntos que quería marcar. ¿Bullrich llega al balotaje? Absolutamente. De hecho, yo creo que la pregunta no es quién ganó el balotaje ayer, sino quién lo perdió. Y creo que Massa perdió claramente el balotaje porque estuvo completamente desdibujado. Obviamente era centro de ataques obvio de todo el mundo porque defiende una gestión que es desastrosa en cualquier dimensión, entonces era fácil pegarle, era una piñata a la cual era fácil pegarle. Pero la verdad que terminó siendo el que perdía y por lo tanto el que yo creo que se va a quedar afuera del balotaje. Bueno, esto ya fuera de la nota. Esto para fracasó Alfonsín, ¿me lo decís? Sí, absolutamente, porque había en ese entonces un foco muy importante por el mantenimiento de la democracia, ¿no? De cualquier variable o cualquier decisión que había que tomar, Alfonsín siempre la tomaba con el único criterio de sostener la democracia. Entonces, cuando se instaura el Plan Austral en Argentina,
que todos recuerdan funcionó muy bien y derrumbó la inflación en muy pocos meses, fue muy exitoso en el primer año, tuvo una resistencia fuerte de sectores militares que pedían aumentos que no se correspondían con los nuevos índices de inflación, sino con los índices viejos. Pedían aumentos de 26, 27% cuando la inflación ya era de 2 o de 3. Y todavía estaban muy fuertes los militares, entonces Alfonsín terminó dándole uno de esos aumentos que le pedían a los militares. Eso condicionó luego que tuviera que darle aumentos al resto de los sectores, particularmente a los docentes, que eran mucho más, y por lo tanto puso las cuentas de la economía muy en rojo. Entonces, ese contexto con demasiado foco en asegurar la continuidad de la democracia, que era entendible en ese momento, le hizo a Alfonsín desentender la cuestión de la economía y pagamos las consecuencias. ¿Se puede hacer una reforma laboral sin perjudicar a los trabajadores? Absolutamente, porque ya cuando vos hablás de los trabajadores, la pregunta es ¿cuáles? ¿Cuáles trabajadores? Los 6 millones de trabajadores que están registrados en el sector privado formal de la economía, o los 3 millones que están en seguro de desempleo mentiroso en el sector público, o los más de 9 millones que están informales en Argentina y que no tienen ningún derecho. ¿De quién estamos hablando? Entonces, la verdad que cuando vos mirás los datos de las pymes, hace 16 años que las pymes en Argentina no contratan trabajo registrado formal. 16 años. Así que el primer perjudicado han sido los trabajadores. Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.